Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Buenas noches, estamos hoy en nuestro programa semanal de Foraduptas. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Víctor Morales, que vienes hoy a hablarnos de las prestaciones a cargo del Fogasa. Hola Javier, exactamente. Vale, perfecto. Antes de entrar un poquito en el tema, recordar que nuestro compañero Sergio va a celebrar pues este fin de semana, me parece que es este viernes, en el Cabo de las Arts, aquí en Esplugas, va a celebrar pues una charrada, ¿no?, sobre el tema de los gastos hipotecarios, ¿no?, que ahora se pueden reclamar al banco, ¿no?, pues todos los gastos que uno ha constituido una hipoteca pues ha pagado, ¿no? Pues ahora ha habido una reciente sentencia que dice que los bancos son los que tendrían que haber pagado estos gastos, ¿no? Simplemente pues recordar a nuestro público que pues pueden venir y asistir a la charrada, A las 7 creo que es, ¿no? A las 7. A las 7 en el Cabo de las Arts. A las 7 en el Cabo de las Arts estáis todos invitados. Y bueno, pues entrando un poquito en lo que es el tema del día, ¿no? Las prestaciones a cargo del Fogasa. Primero, pues explicarnos un poquito qué es el Fogasa. Sí, recordar también a los espectadores lo de que nos sigan en la cuenta de Twitter. En nuestra cuenta de Twitter, exacto, que es @legemabogados, y el hashtag Foraduptas63, ¿no? Cualquier cosita, cualquier pregunta que tengáis, pues estaremos contentos de poderos responder. Y nada, pues ahora sí, ya... Ahora entramos, ¿no? Ya en el tema, venga, vamos. Exacto. ¿Qué es el Fogasa? Bueno, entonces el tema de hoy, como decías, es prestaciones a cargo del Fogasa. ¿Qué prestaciones puede un trabajador solicitar al Fogasa? Esto ya lo he explicado, pero sí. ¿Qué es el Fogasa? La pregunta es ¿qué es el Fogasa? Vayamos al turno. No me deja explicarme bien. No, hombre. Bueno, pues el Fogasa, la primera pregunta, que es la más lógica, que es un ente que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ¿vale? Esto es un organismo que está en todas las capitales de provincia, tiene una unidad del Fogasa, y la funcionalidad que tiene este organismo, o para qué está, el propio nombre lo indica, ¿no? Fogasa no deja de ser el acrónimo de Fondo de Garantía Salarial. Entonces, nace con la finalidad de cubrir la contingencia salarial de aquellas empresas que sobrevienen insolventes o entran en un concurso de acreedores. Si una empresa no puede pagarle al trabajador lo que el trabajador le corresponde, cuando la empresa se ha entrado en esta situación, es el Fogasa el que paga, ¿no? Todo. Exacto, en la mayoría de los casos, como ahora veremos que hay excepciones, pero la regla general es que el Fogasa es, digamos, un ente de garantía que responde de los salarios adeudados a los trabajadores frente a estas contingencias, cuando las empresas pues devienen insolventes o entran en concurso de acreedores y por tanto no tienen ese líquido o ese patrimonio, ese cash flow, o no tienen bienes para responder de esas deudas salariales, ¿no? Vale. Un poco esa es la finalidad. Esa definición, digamos, esa finalidad está definida en el artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el primer artículo 1 del Real Decreto que regula este organismo, que es el 505/1985 de 6 de marzo. Pues los espectadores pues quieren echar un vistazo a las fuentes. Vale. Y bueno, ¿qué prestaciones son las que abona el Fogasa? ¿Qué salarios o qué remuneración, dijéramos, abona a este trabajador? Exacto, entonces el Fogasa hemos dicho que básicamente lo que cubre son salarios, pero no solo salarios, también cubre indemnizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los salarios, tampoco cubre todas las partidas salariales. Hay que tener en cuenta que Fogasa no deja de ser un ente público y, por tanto, siempre tiene limitaciones a la hora de dar prestaciones. Y en este caso no es una excepción. ¿De acuerdo? Entonces, los salarios que el Fogasa reconoce como salarios que son pagados conforme a sus prestaciones son aquellos que obedece a una naturaleza claramente salarial y no una naturaleza como puede ser un suplido o puede ser una dieta que... sueldo base, hablaríamos. Bueno, sueldo base y más, y complementos salariales, etcétera, pero
toda aquella remuneración o retribución que no entre dentro de la definición del artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores y su jurisprudencia, que es bastante profusa, todas esas retribuciones que entran dentro de este 26.1 son salarios a efectos de Fogasa, para hablar claro. Todas aquellas retribuciones, como puede ser plus transporte, plus vestuario, dietas, todo esto... ¿Nocturnidad? Nocturnidad sería salario, vale. Pero todas esas otras pluses que no se consideran, que pese a estar en nómina y ser una remuneración que deriva del trabajo, no se considera salario a efectos, digamos, jurídicos. Y tampoco, por tanto, respondería el Fogasa frente a estas remuneraciones, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que son esos salarios y también indemnizaciones, es decir, el Fogasa también cubre todas aquellas prestaciones, en prestaciones, todos aquellos derechos o aquellas deudas de estas empresas que son indemnización. Por ejemplo, un despido de la empresa que no puede hacerse cargo porque deviene, como hemos dicho, insolvente o en concurso de acreedores. Pues esa indemnización por despido también lo cubre el Fogasa. Vale. ¿Qué otras indemnizaciones? Hemos hablado del despido, en concreto despido colectivo y despido por causas objetivas son las que cubre, y también un despido que se efectúa dentro del concurso de acreedores. Por ejemplo, una empresa que entra en un concurso de acreedores y sea viabilidad o sea a liquidación, esa empresa, pues, para mayor viabilidad o ya para liquidar, necesita, o más que necesita, la consecuencia lógica es que despida a parte de su plantilla o la totalidad, ¿no? Pues esas indemnizaciones también las abonaría el Fogasa en caso de que la empresa con los bienes de concurso no pudiera responder. ¿Hay algún tipo de indemnización máxima? O sea, ¿hay algún tope? ¿O el Fogasa paga siempre todo lo que se le debe a este trabajador, aunque se le deba...? No, como hemos dicho, este es un ente público y son prestaciones públicas y estas están topadas y tienen límites por todos lados, ¿no? Uno de los límites en cuanto a su cuantía, que es la pregunta que hacías, en cuanto a los salarios, ya hemos comentado aquellas retribuciones que solo son salariales, pues que además, pese a que la retribución sea jurídicamente salarial, 100%, el Fogasa solo pagaría lo que es hasta el doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, si tú tienes un salario que es 10 veces más, 5.000 euros, te pagaría hasta 1.200. Pues te pagaría, de momento, como tope, el doble salario mínimo interprofesional. Antes era 3, antes era el triple, luego se cambió recientemente, hace unos pocos años, y ahora es el doble, ¿de acuerdo? Entonces, ese doble salario interprofesional por el número de días pendientes de deuda, es decir, si me deben 2 meses, pues el Fogasa me va a pagar como tope el doble del salario mínimo interprofesional por 60 días, que son los 2 meses, vale. ¿De acuerdo? Y el tope del Fogasa son 120 días. Es decir, si yo tengo una deuda de 1 año, pongamos el caso, de 2 años, que me debe la empresa, pues el Fogasa no me va a pagar todos esos días. Me va a pagar el tope de 120 días y encima con el tope de ese doble salario mínimo interprofesional. O sea, serían 120 por 120. Sería, 120 días. En números absolutos serían 6.592 euros con 80 céntimos. Eso es lo máximo que te... Lo máximo que te paga el Fogasa al presente año 2017, porque el salario mínimo va cambiando cada año. Con el salario mínimo del 2017, el límite del Fogasa en salario son 6.592 euros con 80 céntimos. Vale. Este es el tope, serían ese doble de salario mínimo interprofesional de 2017, que como el salario mínimo de este año es 23,59 euros, el doble es 54,94 euros. Pues entonces, 54,94 por 120 días será el tope que va a pagar el Fogasa por salarios atrasados. Es decir, si tú tienes 2 años de deuda salarial con una empresa y tenías un salario de 3.000 euros al mes, pues obviamente Fogasa no te va a pagar todo. Vale, esto es en cuanto a los salarios. En cuanto a las indemnizaciones, también tiene que haber un máximo, ¿no? Lo mismo. De las indemnizaciones, público, etcétera. Exacto. De aquí las indemnizaciones, el importe que se toma como base ya no van a ser esos 45 días, 33 días que hablábamos de los despidos, sino que él toma como base el Fogasa 30 días de salario por año de servicio trabajado. Y el salario diario para calcular esa indemnización a 30 días tampoco va a superar el doble
del salario mínimo interprofesional, para hacer el cálculo. Entonces, hablando en cifras absolutas, las indemnizaciones máximas que va a pagar el FOGASA al año 2017 son 20.053 euros con 10 céntimos. Más por indemnizaciones el FOGASA no va a pagar. No está mal, 20.000 euritos. No está mal, pero yo, por ejemplo, también he encontrado clientes que, a ver, teniendo una indemnización, por ejemplo, de 40.000 o 50.000 euros, pues dices, ostras, reconocido por sentencia, y al final, como la empresa viene insolvente, ostras, que solo al final acabe cobrando la mitad o menos, pues hombre, también da un poco de rabia, ¿no? No, hombre, seguro que sí. Seguro porque que es un sí, derecho ¿no? que alguien tiene, sí. Y bueno, por culpas que tampoco es la empresa, pero tampoco es el trabajador, se queda con ese derecho pues a medio satisfacer, ¿no? Bueno, es un poco la idea. Entonces, ¿el FOGASA paga indemnizaciones de cualquier tipo o hay algún tipo de indemnizaciones que no pague? O... No, exacto. Entonces, el FOGASA, como hemos dicho, paga indemnizaciones que se regulan en el artículo 50, 51 y 52. El artículo 50, que no lo hemos comentado, es aquella indemnización que recibe el trabajador que trae causa porque el trabajador despide al empresario, son aquellas que ya hemos comentado más de una ocasión en este programa, que es cuando el trabajador siente que su empleador, la empresa, ha incumplido gravemente sus obligaciones, puede interponer una demanda diciendo, oiga, la empresa ha incumplido gravemente sus obligaciones. Y yo entonces tengo el derecho de rescindir ese contrato con una indemnización propia como la del despido improcedente, de esos 33-45 días. Vale. Entonces, esta indemnización el FOGASA también la cubre para aquellos trabajadores que finalmente se les reconozca por resolución judicial ese artículo 50 de estos otros trabajadores. Y hay una serie de indemnizaciones excluidas, como no. En toda prestación pública también se excluyen, no solo hay límites, sino también hay exclusiones. En este caso, las indemnizaciones reconocidas en conciliación administrativa no son título, digamos, para solicitar al FOGASA esa indemnización. Sí que son las reconocidas en sentencia, de resolución judicial, de todo tipo, auto, acuerdo de conciliación judicial, cualquier otro, pero la conciliación administrativa, conocido como CEMAC, que también hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es lo que era, pues en estas aquí el FOGASA no responde, salvo que vengan de un ERE. Si es de un ERE, sí. ¿Y todos los trabajadores se pueden beneficiar de este tipo de prestaciones del FOGASA o hay algún tipo de trabajadores que quedan excluidos de las mismas? Exacto, entonces el FOGASA cubre aquellas, lo que hemos comentado, de trabajadores, digamos, que trabajan por cuenta ajena, trabajador ordinario, trabajador de empresa, tanto pública como privada. Quedan excluidos, por tanto, toda una serie de trabajadores, comúnmente llamados trabajadores, pero que en este caso no son sujetos beneficiarios de prestaciones del FOGASA. Voy a leer porque son toda una serie de excepciones que vale la pena decirlas y que no quiero dejarme ninguna. Queda excluido de prestaciones del FOGASA los trabajadores al servicio del hogar familiar. Claro, esto es una relación que es bastante peculiar en tema de prestaciones, porque estos trabajadores tampoco tienen derecho a paro, a prestaciones por desempleo. Y tampoco tampoco el FOGASA les concede esa condición de beneficiario en prestaciones del FOGASA. Cuando los trabajadores al servicio del hogar familiar pues tienen esa peculiaridad que están un poco perjudicados en tema de prestaciones públicas, ¿no? Trabajadores autónomos, aunque sean trabajadores económicamente dependientes. Estos, los autónomos y los autónomos económicamente dependientes... ¿Esto de trabajador económicamente dependiente? ¿Esto esto alguna vez lo hemos comentado también, Javier, acuérdate que eran aquellos trabajadores... Es cuando un autónomo solo tiene una relación laboral mayoritaria, dijéramos, con un empresario, ¿no? O sea, que depende de ese empresario para la facturación. Igual factura de este empresario un 90%... Básicamente, no tiene relación laboral. Estaba atento. Bien, no tiene relación laboral porque es autónomo, pero sí que es aquella relación mercantil de un autónomo con su cliente, digamos, único, casi, o básicamente es a nivel de facturación. Si un autónomo tiene una facturación muy elevada, 70-75% con un cliente, es económica dependiente de ese cliente, vale. Obviamente. Entonces, en estos casos, aunque sea una relación, los conflictos los conoce el juzgado de lo social, mismo juzgado que conoce, la jurisdicción que conoce de los trabajadores, en este caso
no tiene condición de beneficiario de prestaciones del FOGASA. Los trabajadores autónomos y los trabajadores económicamente dependientes. Estos no entran como beneficiarios de prestaciones del FOGASA. Estoy viendo aquí que hay una relación pues bastante curiosa, ¿no? Sí. Sobre todo me llama la atención mucho clero de cualesquiera de las regiones así reconocidas por España: católica, israelita, evangélica, musulmana y testigos de Jehová. Sí, estos, por ejemplo, son, bueno, pues el clero pues no deja de ser un trabajador más, tiene una retribución, pero estos no son beneficiarios de prestaciones del FOGASA. O sea, si la Iglesia los echa, no le da ningún tipo no de indemnización. Exacto. Y si es insolvente, si le viene insolvente la Iglesia o, digamos, la mezquita, pues tampoco. O sea, es curioso, es curioso. También tenemos los socios trabajadores de cooperativas, también están excluidos. Los consejeros y administradores de sociedades, aún estando asimilados por cuenta ajena y con contrato de trabajo, un administrador o un consejero no solo tiene esa condición de miembro de un órgano de una sociedad, sino que también puede trabajar para esa sociedad como cualquier otro trabajador de esa sociedad. Pero por su condición de consejero y administradores, pese a tener esa otra condición, no se les reconoce como beneficiarios a efectos de prestaciones del FOGASA. Consejeros y administradores de sociedades laborales, tampoco. Sociedad laboral no es una sociedad, digamos, mercantil stricto sensu, pero en este caso también se les excluye como beneficiarios de las prestaciones para el FOGASA. Prácticos de puerto adscritos al régimen de trabajadores del mar, son los típicos oficios típicos de puertos, estos pues tampoco. Por tanto, tampoco los armadores tampoco. Y el personal, aquí también, para todos aquellos espectadores que tengan esta condición, personal de investigación en formación mediante beca, tampoco. El personal, aquellos que salen de investigaciones en laboratorios, que tengan esta condición de que están en formación y mediante beca, si deviene insolvente, digamos, aquella empresa, aquel proyecto, pues tampoco pueden tener esa condición de beneficiario del FOGASA. Muy curioso, la verdad, todo esto. Bueno, ¿y cómo se financia el FOGASA? A mí me da la sensación de que lo pagamos entre todos, ¿no? Esto es un poco, no sé, cuando has dicho esto de organismo público, no sé qué, digo, esto, los 20.000 euros esos los estamos pagando entre todos. No. Es decir, el FOGASA, sus prestaciones no vienen no vienen directamente de los impuestos que todos pagamos, sino que básicamente se nutre el FOGASA de esas cotizaciones, unas cotizaciones por esta contingencia que las empresas, tanto públicas como privadas, tienen el cargo de pagar cuando ocupan trabajadores por cuenta ajena. Es decir, cuando tú miras una nómina, si eres un trabajador por cuenta ajena de una empresa pública o privada, en tu nómina aparecerá una partida de cotización destinada todos los meses que pone FOGASA, que es de 0,20, ese tipo. Pues esa partida es de lo que se nutre el FOGASA luego, para poder pagar todas esas prestaciones. No es la principal, pero no es la única. También el FOGASA se nutre de cantidades obtenidas por subrogación. ¿Eso qué significa? El FOGASA, cuando paga un trabajador, cuando abona una prestación, se subroga en la posición del trabajador en derechos y obligaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el FOGASA luego puede, de alguna forma, exigir a la empresa insolvente o exigir a la empresa en concurso si deviene mayor fortuna o se encuentran bienes, sacar de ahí, nutrirse de ese patrimonio o de ese capital que pueda tener la empresa para financiarse. Y las rentas o frutos de su propio patrimonio. FOGASA, pues como ente, ya hemos dicho que está en todas las ciudades, en todas las capitales de provincia, y aquí pues del patrimonio que pueda tener el FOGASA, pues si tiene frutos, arrendamientos o lo que sea, pues de ahí también se nutre el FOGASA para poder luego pagar todas estas prestaciones que comentamos. Vale, entonces un poquito, dijéramos que la pregunta es cómo se activa todo esto del FOGASA, cuál es el procedimiento, una persona pues que está en la situación en la que tú dices, una situación pues, de necesidad, pues que le tienen que abonar estos salarios, estas indemnizaciones. ¿Cómo inicia el procedimiento? Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues una vez tengamos el título que nos habilita para solicitar estas prestaciones, es decir, la sentencia, la resolución judicial, la conciliación, el acuerdo que se ha llegado a un sede judicial en estos términos, y, como hemos comentado, conlleva una situación para ser beneficiario del FOGASA, es decir, la insolvencia de la empresa, etcétera, como hemos comentado. Aquí el trabajador que tiene que hacer es rellenar una solicitud oficial adjuntando la documentación que la misma solicitud en el reverso indica.
que depende si es salarios o es indemnización y depende del supuesto, te hará adjuntar una u otra. No es una cosa rápida porque la documentación que se adjunta en la mayoría de los casos son copias testimoniadas de resoluciones del juzgado. La sentencia, el acuerdo judicial, la resolución judicial. Entonces, esto, pues claro, tienes que solicitar al juzgado que te hagan copia testimoniada, eso puede tardar unas semanas, y luego adjuntarla al FOGASA, a la solicitud, a la solicitud oficial. Una vez tengamos todo, entonces ya se presenta en el FOGASA. Desde hace poco se puede presentar vía telemática, en sede electrónica del propio FOGASA, con el DNI que tenemos del chip, o presencialmente, como se ha hecho siempre, ante cualquier organismo administrativo, ya sea de una administración estatal o de cualquier comunidad. O incluso en correos, autónoma. por correo administrativo. O por correo con sobre dirigido a la unidad del FOGASA de la provincia, donde estuviera el centro de trabajo. Vale. Una última pregunta, que más que una pregunta es a ver qué opinas tú de esto, porque da siempre la sensación que cuando se habla del FOGASA, se habla del FOGASA en un tono un poco, ostras, como si tardaran mucho, ¿no? Los expedientes, realmente es así, se tarda tanto en cobrar del FOGASA, ¿cuál es la media de tiempo en que se tarda? Claro, ha habido mucha queja, ahora se ha agilizado mucho el FOGASA, ahora desde la solicitud, también depende de la cuantía que se solicite, pero desde que presenta la solicitud igual tarda 3-4 meses en pagarte. No es tanto, entonces. No es tanto, pasa que antes tardaba año o año y pico. Se intentaron poner medidas para agilizarlo, incluso privatizar su gestión, cosa que que al principio parecía que iba a ir bien, pero luego fue un desastre. Y luego a golpe de sentencia también, porque hace, si no recuerdo mal, un año o dos, ya hubo jurisprudencia que decía que si el FOGASA, porque tú presentas la solicitud y entonces el FOGASA te resuelve si te la acepta o te la deniega. Si el FOGASA tardaba más de 3 meses en resolverte esa solicitud, se entendía que por silencio administrativo se te aceptaba esa solicitud. Entonces ya estabas en disposición de demandar vía judicial al FOGASA porque no te está pagando cuando debiera ya, porque la solicitud, la resolución era positiva, ¿no? O sea, ha habido sentencias en este sentido. Últimamente hay otra que lo que dice es que si el FOGASA tarda más de esos 3 meses en resolver y devenga intereses esa indemnización o esa prestación que te paga el FOGASA. ¿Vale? Entonces aquí también, antes eso no pasaba, claro, esto, y ha habido una jurisprudencia reciente que lo ha estimado así. En el momento en que dicen, oye, si no me pagas, encima vas a tener que pagar más en intereses, claro, la cosa se agiliza un poquito. Exacto. ¿No? Entonces también vía judicial ha habido esta sensibilidad y han habido sentencias que van por el camino de, hablando un poco así gráficamente, dar una colleja al FOGASA para decir no te duermas, espabila, ¿no? Espabila, que aquí hay gente necesitada que necesita de esas prestaciones. Bueno, pues nada, Víctor, un placer que estés aquí con nosotros en este programa, se nos acaba el tiempo y bueno, pues nada, despedirnos hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.